Buenas tardes. Agradeciendo su asistencia, va a dar comienzo el acto de entrega del primer premio Mariano Lacambra. Mi nombre es Jesús Pérez Torrente, soy miembro del Foro B21 y he sido la persona encargada de la coordinación académica y la gestión académica del premio. Como todos ustedes saben, una de las finalidades de nuestra asociación es la propuesta de ideas y la realización de acciones de dinamización sobre temas de interés para Barbastro y el Somontano. Y que decir tiene que la idea de crear este premio pues siempre había estado entre los proyectos del Foro B21, pero no fue hasta este año pasado cuando nos pusimos a trabajar. Lo primero que necesitábamos era un nombre, y la verdad que Premio Foro B21 no nos convencía a casi nadie, ¿no? Entonces necesitábamos un nombre más motivador y en eso no tuvimos dudas, ¿no? Premio Mariano Lacambra. La elección de Mariano Lacambra no solo pretende honrar la memoria de un barbastrense pues muy destacado y poco conocido, sino que además pensamos que era un buen referente para los titulados universitarios para contribuir con su trabajo, talento, esfuerzo y dedicación al desarrollo del Somontano. En segundo lugar, necesitábamos un patrocinador y en ese sentido agradecemos a Julián Mayral, a la empresa Julián Mayral Sociedad Limitada, su colaboración para lanzar este premio. El premio, como todos ustedes saben, tiene por objeto distinguir al mejor trabajo fin de grado o fin de máster sobre cualquier área de conocimiento relacionada con el desarrollo económico, social, cultural y económico de la comarca del Somontano y su área de influencia, así como reconocer el esfuerzo y la excelencia en el ámbito de la formación académica. Este premio aspira a que nuestros estudiantes tengan la percepción de que en el Somontano es un territorio con grandes oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal. La valoración que hacemos de esta primera edición pues es muy positiva. Se han presentado una decena de trabajos de fin de grado, no ha habido trabajos de fin de máster, en áreas de conocimiento muy diversas. Por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Bellas Artes, Trabajo Social, Arquitectura e Ingeniería Reglamentaria del Medio Rural. Cursadas también en centros diversos, como, por ejemplo, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, la Universidad Internacional de La Rioja, la UNED en Barbastro y la Universidad de Zaragoza. Como he comentado, Mariano Lacambra pues, es un personaje, un barbastrense poco conocido, pero va a dejar de serlo inmediatamente porque tengo el privilegio de presentarles al investigador José Antonio Cubero, que va a impartir la conferencia. ¿Qué no lo han puesto? Sí, Mariano Lacambra, 1854-1917, inventor, regeneracionista y barbastrense. Permítame glosar un poco el currículum vitae de José Antonio. Este es un resumen de su currículum. José Antonio Cubero Guardiola nació en Monzón en 1966, es graduado superior en instalaciones electrotécnicas y actualmente cursa estudios de ingeniería eléctrica en la UNED. Ha publicado el libro La aventura hidroeléctrica en el Valle del Ésera, 1912-2012, editado por la Diputación Provincial de Huesca, además de numerosos artículos en diferentes libros y revistas sobre temas diversos, entre los que destacan tres en los que es un especialista: Joaquín Costa y el regeneracionismo, la historia de las empresas y centrales hidroeléctricas en la provincia de Huesca y la fotografía. Algunos de sus trabajos en estas materias han sido recogidos por la televisión aragonesa y otros medios audiovisuales que probablemente conozcan ustedes. En este sentido, ha creado y mantiene blogs sobre las temáticas citadas, uno de ellos sobre Mariano Lacambra, ¿no? Sí, bueno, aparece. Aparece. Y es al mismo tiempo presidente del grupo fotográfico Apertura de Monzón. José Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Jesús. En primer lugar, me gustaría agradecer. Tiene que poner. Vale, gracias. Me gustaría agradecer al Foro B21 la invitación, y especial a Tony Will y a todos los que lo conforman, pues la invitación a participar en este acto. También felicitar a Juan Plana, aunque todavía no le han dado el galardón de este primer premio Mariano Lacambra. Y
La historia comienza el año 2011, cuando Enrique Albert me invitó a participar en el Cruzado Aragonés. Se hacen, pero hace unos años eran unos libritos que salían justo en las fiestas de Barbastro, y me invitó a participar con un artículo. Entonces pensé, como estaba investigando por la electricidad en la provincia de Huesca, pues aportar alguna noticia inédita sobre la electricidad en Barbastro. Y como pasa muchas veces cuando investigas, pues empiezas a investigar una cosa y acabas investigando otra. Y entonces me crucé con la figura de Mariano Lacambra. Mariano Lacambra era una persona que se cruzó y yo no sabía nada, pero no era el único. En 1979, Antonio Abarca estaba preguntándose en el cruzado quién era Mariano Lacambra. Entonces, hasta el año 81, que Joaquín Coll publica la entrada a Mariano Lacambra en la Gran Enciclopedia Aragonesa, prácticamente Mariano Lacambra era un desconocido. Luego, este artículo que vemos de Antonio Abarca en el año 83 en la revista Cimbel, pues ya empieza a arrojar un poco de luz sobre la figura de Mariano Lacambra. Ese mismo año 2011, curiosamente, Pepe Noguero, que estaba investigando sobre aragoneses, sus inventores, sobre gente científica, pues sacó un artículo en la revista de su pueblo, de Castillazuelo, sobre Mariano Lacambra y su reloj kilométrico decimal, que luego hablaremos. Cuando empecé a interesarme de manera seria de Mariano Lacambra, lo primero que pensé es, como había varias incógnitas, era ubicarlo en el tiempo. Porque claro, parecía que había nacido en un año, y empecé a consultar en la secretaría de la parroquia a ver cuándo había nacido, y empecé a tirar un poco hacia atrás para intentar ver un poco pues, sus antecedentes, sus antepasados, y ver un poco, contextualizarlo en el tiempo y en Barbastro. Y cuando iba avanzando me di cuenta de un detalle, que era que la familia Lacambra era una saga de maestros albañiles. O sea, Mariano Lacambra era maestro albañil, que lo vemos aquí, aquí, pero su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, eran todos maestros albañiles y se remontaban al siglo XVIII, que es este grabadito de la ciudad de Barbastro, y entonces se remontaban. Entonces me llamó mucho la atención que hubiera una familia que hubiera podido pues, seguir esa tradición casi gremial de maestros albañiles, ¿no? Y entonces empecé a buscar documentación, gracias a Tony, que me proporcionó algunos impresos. Y entonces Mariano Lacambra tenía una costumbre en sus escritos, que era contar el Barbastro que le había tocado vivir, o sea, pues en el siglo XIX, y además contar las historias, que es una buena costumbre que nadie tiene, las historias de su familia. Entonces, de su abuelo, Pedro. Su abuelo Pedro se casa en 1808, curiosamente cuando entran los franceses en Barbastro. Entonces lo cogen, lo capturan y querían obligarlo, eso lo cuenta Mariano Lacambra, lo querían obligar a denunciar los falsetes que tenían los comerciantes. Los comerciantes de Barbastro pues eran importantes y la cosa más cara la escondían en habitaciones pues para que si viniera algún ladrón se lo pudiera robar. Entonces cogieron y le dijeron, mira, ¿lo denuncias? O total que no los denunció y lo cogieron prisionero y se lo llevaron a Francia. Y lo tuvieron 8 años en Francia hasta que terminó la guerra y hubo un intercambio, lo que hay a las finales de las guerras, pues que hay un intercambio de prisioneros. Y entonces pues lo cambiaron por otro prisionero español y vino otra vez a España. Pero claro, su mujer, que vemos aquí, su mujer estaba aquí, pues, digamos, tenía con su hijo Eugenio, que era este, y cuando vino, pues al poco tuvieron a José, que fue el padre de Mariano Lacambra. Y es la historia un poco de los Lacambras, gracias a... cuando empecé a investigar me encontré que Lacambras en Barbastro había muchos. Y entonces la familia Lacambra, que eran maestros albañiles, luego había una familia Lacambra que eran notarios y luego había otra familia Lacambra que eran comerciantes. O sea, realmente era un galimatías de Lacambras. Entonces Mariano Lacambra, notario, era el que ejercía de secretario del libro de Gestis. Barbastro tiene la suerte de contar con un libro, que no sé si conocen ustedes, que se llama el libro de Gestis. Pues el libro de Gestis es como una especie de historia de Barbastro, en la que el secretario, que en este caso era Mariano Lacambra, notario, pues
narraba pues, la historia y los eventos. Pues había una riada en 1788, hay una gran riada en el Vero, y destruye el puente de San Francisco. Y en 1834 el ayuntamiento lo declara en estado ruinoso, y el abuelo de Mariano, Pedro, tal como vemos en este es un fragmento del libro de Gestis. Al final de todo vemos... Uy, perdón. Espera, que me voy adelantando. Espera, sí, al final de todo nos cuenta el libro de Gestis pues, que quedó el puente de San Francisco a satisfacción de todo el pueblo. Barbastro en aquella época era un polo económico importante. Salió en 1843 la segunda cabecera de periódico de la provincia, después del boletín oficial de la provincia de Huesca, y estaba lleno de trabajos. Se estaba construyendo la acequia, la alcantarilla mayor para sacar del Coso y todas las humedades del río Ancho, y también se estaba construyendo la mina. Y entonces, en 18 de diciembre de 1854, a las 7:30 de la mañana, nace Mariano Lacambra. Es el hijo de José, de Tomás Amarín, y viven casi todos en el Entremuro. Justo al año siguiente, curiosamente, fallece un Mariano Lacambra, que es el hijo de Mariano Lacambra notario, y curiosamente, con un año de diferencia, fallece un Mariano Lacambra de la familia de los notarios, y nace Mariano Lacambra Marín, el maestro albañil. En 1861 hay un hecho relevante en la historia de la provincia y la historia de Aragón y de España, es que se abre la línea de ferrocarril que unía Barcelona con Zaragoza. Entonces, claro, en Barbastro, pues como el tren pasaba por Selva, pues deciden los grandes contribuyentes del ayuntamiento pues que hay que montar un medio que permita acceder a personas y mercancías a Selva. Y entonces se les ocurre montar un tramway de sangre, que era pues un tranvía que iba por vías, iba arrastrado por caballos o por machos. Y entonces, ese mismo año, 1861, se inician los trámites, y el padre de Mariano, José, pues según nos cuenta su hijo, realizó todos los trabajos, obras y explanación general del tranvía. Luego, un hermano de José, Eugenio, esa familia de Lacambras ya se especializaron en los ferrocarriles y acabaron trabajando según Mariano Lacambra en Despeñaperros. En 1870 encontramos las primeras actividades de Mariano como maestro albañil. La primera que nos cuenta, porque él es muy de contar sus historias, es que en la fuente del vivero la gente iba con las sirvientas, iban con los cántaros y tenían que pasar por encima del azud que había, y entonces resulta, pues claro, era un peligro ir con un cántaro por el medio del azud y tal, y se resbalaban. Y entonces Mariano, para evitar el constante peligro en que se veían las sirvientas al tener que pasar por encima del azud, al pasar agua con los cántaros, pues lo modifica la fuente del vivero. Y aquí vemos que además el ayuntamiento, para pagar esa reforma, hace una derrama y llama a los barbastrenses a que suelten un poco la guita, pues para intentar hacer esa obra. En 1876 Mariano pues también construyó una presa en el Vero, por encima de la Penilla, y en 1878 el tramway de sangre pues no tenía mucha salida y se detienen las obras y se hace un cambio en el contratista, porque dicen que el tramway no tiene sentido y lo que hay que hacer es un ferrocarril de vapor como para poder hacer una gestión mejor. Y entonces, en ese contrato que lo que dan a Ramón Hacha, pues el Mariano Lacambra, lógicamente, aprovechando algunas obras hechas y abandonando las restantes, pues está trabajando en esas obras. Un hecho relevante también, en 1886 Mariano Lacambra se casa con 35 años con Ángela de Antonio, que es una huérfana de Costeán, y se casan allí y viven en el Entremuro. Mariano Lacambra pues, es maestro albañil y tiene aspiraciones, y en 1888 el maestro alarife del ayuntamiento fallece, y entonces Mariano Lacambra intenta
entrar de maestro al Arife allí como perito municipal, pero como hay alguien, pues aquí en el marginal de la nota pone que le denegaron la solicitud, pues porque había un interino ya y tal. En 1891, Mariano Lacambra, en sus expresiones y en sus relatos, es muy vehemente, y claro, en 1891 se inicia la instalación de la electricidad en Barbastro, y sin demasiada modestia nos cuenta, dice: hice el artefacto que suministró el primer fluido eléctrico para Barbastro. Realmente, pues eso, era muy vehemente, muy explícito. En 1892, tras el mitin que hace Joaquín Costanta-Marite, el gobierno decide rescindir. Normalmente los canales de riego eran obras que eran privadas, o sea, había promotores que ponían dinero, sacaban acciones y tal, y entonces con eso intentaban financiar pues los canales. En el caso de la imagen esta, que este es el barranco de San Andrés en el Canal de Aragón y Cataluña, pues es una obra que tras el mitin que les comentaba, pues deciden rescindir el contrato que había privado, la concesión, y entonces el Estado asume las obras de esa obra. Y entonces aquí hay un hecho que también no lo narra él, pero se ve el carácter generoso que tenía Mariano Lacambra, que va a visitar las oficinas de las obras del canal y se encuentra que no tienen mesa para dibujar, ni tienen medios para dibujar, y ni corto ni perezoso se va a casa, les trae una mesa de dibujo, les trae materiales de dibujo, les trae papel para que puedan desarrollar su actividad de manera profesional y de manera correcta. En 1892 también hay que decir que Mariano Lacambra pues, es económicamente solvente, o sea, tiene negocios de maestro de obras y aparte ha montado, entre otros negocios que tiene, pues ha montado un aserradero en Enate, justo al lado del molino, y entonces las navatas que bajan ya dejan la madera allí y coge él y en el aserradero la preparan para llevarla a las casas, a las viviendas y para poder pues, hacer las viviendas. Entonces, para hacernos una idea del dinero que se reparten entre los dos socios que están, 4.000 reales para cada uno de 1892, que serían unas 1.000 pesetas, pero 1.000 pesetas de 1892. Que es una cantidad muy importante. Mariano Lacambra instala una central para el alumbrado eléctrico de Monzón y se dedica, es propiedad suya y lo gestiona él, pero también, como tiene esa experiencia, en 1897 lo llaman junto a otro barbastrense para instalar la central que daría el alumbrado a Benasque. Claro, en 1897 no había carretera, la carretera que todos conocemos, entonces tenían que pasar con machos por encima del congosto de Ventamillo, atados los aparatos para poder llevarlos por encima del congosto hasta el otro lado y continuar por sendas y poder llevarlo. Entonces los periódicos resaltan la labor de los inteligentes industriales de esta ciudad, don Mariano Lacambra y don Constancio Gámez, que han hecho las obras de fábrica y forman parte de la sociedad con los benasqueses. En 1890, unos años antes, Lucas Mayada, que vemos en esta imagen, publica un libro que es Los males de la patria. En 1898, todos ustedes saben, pues, la pérdida de las colonias y lo que supuso para España y para las personas que vieron pues, que el declive económico, educativo de todo tipo, que era manifiesto, entre ellos pues, Costa, Lucas Mayada, Ricardo Macías Cavea, que edita en 1899 un libro que yo creo que resume los fundamentos del regeneracionismo. El libro se titula El problema nacional, hechos, causas y remedios. Yo creo que con esto está bastante claro pues, el planteamiento que tenían. Costa y Lacambra pues, analizaron estos males y en ese momento Lacambra empieza a tomar una posición activa o proactiva mejor para intentar solucionar los problemas que ve a su alrededor. En 1853, como les decía, unos promotores, Miguel Rabella, promueven un canal que cogía el agua del río Ara, en Fiscal,
y lo llevaba por todo el Viejo de Sobrarbe hasta amanecer en Barbastro, regaba el Somontano y desaguaba luego al río Cinca. El pantano no se hizo, o sea, el riego no se llevó a cabo, y en 1869 un diputado, Francisco García, con los hermanos Teodoro y Antonio Bernier de las Casas, hacen otro proyecto más ambicioso, más realista, pero también con el agua del río Cinca. Pero esta vez, como pueden ver, ya no solo un canal de riego, sino además es de fuerza motriz. Ya en 1866 ya se empieza a vislumbrar que dijéramos el agua puede servir para más cosas que aparte para regar, ¿no? Y entonces a la derecha vemos en 1906 Mariano Lacambra pues dice, bueno, este proyecto de los señores estos del Sobrarbe está muy bien, de que es el canal de Sobrarbe, pero el canal de el Ara no tiene agua suficiente para llevar. El Cinca es el que tiene el agua para llevar. Entonces Mariano Lacambra dice, pues bueno, ¿cómo lo podríamos sacar? Entonces hace un proyecto para que se construya en Torreciudad, en ese pequeño estrecho que hay, una presa, y desde esa presa poder sacar el agua del río Cinca y regar el Somontano. Que era una idea, pues que claro, todos los de antes nunca habían planteado el sacar el agua del río Cinca. Pero Mariano Lacambra tenía, aparte de una visión privilegiada, tenía principios. Y entonces, cuando edita este folleto, piensa y escribe: el canal de riego del Sobrarbe no riega un palmo de tierra en dicho Sobrarbe. O sea, el canal va a pasar por el Sobrarbe, pero no riega. Es decir, que en los 50 kilómetros que recorre el canal de conducción desde encima de Voltaña a Lecina pasa por varios pueblos y ni se les consiente regar, ni se les reserva agua para salubridad, higiene ni para servicios domésticos. ¿Consentirá este país construir estos 50 kilómetros de canal? En ese momento, Mariano Lacambra, yo creo que acuña una de sus frases, que yo creo que resume toda su campaña de propagandista, que es en pro del bien común. O sea, no solamente hay que hacer las cosas, sino hay que hacerlas para que la gente se beneficie. Él coge su vida y la dedica en cuerpo y alma a esta promoción. Bolea Foradada, el autor de los libros de los riegos del Alto Aragón, hablaba de Lacambra y decía que era un vocero incansable. Mariano Lacambra era un publicista de primer nivel. Otra faceta de Mariano Lacambra es de inventor. En 1906 hay una exposición en Huesca, participa Mariano Lacambra y obtiene varios premios pues, por sus inventos. Y luego, el año 1908, para el centenario de los sitios de Zaragoza, pues se celebra una gran exposición en Zaragoza, que se traen pinturas y tal, y él participa. Entonces, aquí, pues con esa gracia que tenía Mariano Lacambra, dice: el comité oficial me concedió medallas de cobre, plata y oro con sus correspondientes diplomas. Y aquí hay otra faceta que también muy importante en Mariano Lacambra. Si se fijan, pone explicación de una instalación altoaragonesa de Barbastro. Mariano Lacambra llevará Barbastro y el Alto Aragón por delante en todos sus proyectos. No hay un proyecto que no salga Barbastro, no hay un proyecto que no salga el diario el Alto Aragón. Y entonces para él es importantísimo pues esa promoción y ese planteamiento. Aquí vemos la única fotografía que se conserva, por lo menos que yo conozco, de Mariano Lacambra, y entonces uno de sus inventos es el sifón iris, que era un sifón peculiar, que iba al revés de todos los sifones normales. Debajo vemos la turbina Lacambra, que es este artefacto de aquí, y luego el conmutador Lacambra, que es un conmutador. Él era propietario de varias centrales, entonces lógicamente lo que quería es gestionar la energía de una manera más racional. Y luego aquí arriba vemos unos cuadros que se supone que serían los cuadros de los galardones que le habían dado. Mariano Lacambra está toda su vida promoviendo negocios, es una vida dedicada al trabajo, muy importante. Y además, pues publica la doctrina práctica agrícola, industrial y comercial. Y aquí hace unas reflexiones
que a veces son un poco de perogrullo, pero realmente también dicen de su forma de pensar. Habla sobre la industria. Dice, ¿cuántas clases de industrias hay? 2, unas buenas y unas malas. ¿Y cuáles son las buenas? Dice, las que dentro de la ley de Dios se conforma cada cual con lo suyo sin explotar al ajeno. Y ahora viene, ¿cuáles son las malas? Dice, las que se explota al trabajador consumidor por el industrial o las que el trabajador o consumidor explota al industrial. Sencillo, ¿no? Mariano Lacambra en 1910 se da cuenta de un detalle no menor, que es que su campaña hidráulica, si no le apoya a los políticos, no tiene una salida. Entonces, pues empieza a escribir cartas al rey, a Romanones, a toda persona importante que pudiera tener apoyo para esa campaña, y entre ellas a todos los curas de la diócesis y de todo. Entonces le contesta un cura, el de Vicien, y la contestación se la publican porque es un poco así curiosa, ¿no? Dice, no creo que el nombre de Mariano Lacambra responda a una persona real. Pues, si así fuera, en verdad que sería una persona fresca y burlona, cuando tiene la osadía y el atrevimiento de recomendar a un cura las candidaturas patrocinadas porque en el impreso se dice mal apellidado cacique don Manuel Camo. Mariano Lacambra, que de callarse tenía poca costumbre, dice, le contesta en el periódico, me he considerado y me considero independiente de todo partido social. Ojo, hasta hoy. Han sido de mi afecto los liberales, pero si la entidad que ha de venir a regenerar este país por mis proyectos e iniciativas me dijese que tenía su confianza en el Moro Muza, y si por ese distrito se presentara, por aquello de hacerse el milagro por quien quiera, yo votaría y recomendaría la candidatura. Ahí dice mucho, pues eso, de la vehemencia. Aquí vemos una propaganda de sus varias obras, la que será, que luego explicaré, la regeneración de España, la doctrina práctica esa de la industria, el calendario decimal y luego pues la campaña esta que hemos puesto antes, la campaña política y el recordatorio que ya hemos visto. Una parte importante de la vida de Joaquín Costa es su relación de Mariano Lacambra, de su relación con Joaquín Costa. Para Mariano Lacambra, Joaquín Costa, pues como para muchos, es su maestro y su guía. ¿Por qué? Pues porque el regeneracionismo, pues Costa es el adalid del regeneracionismo, y entonces, claro, Joaquín Costa habla con Lacambra, cada vez que pasa por Barbastro hablan juntos, y entonces en 1911 pues le escribe Mariano Lacambra ya porque a los 15 días fallecerá Joaquín Costa, deseándole pues eso, de que le gustó mucho hablar la última vez que hablaron juntos y que que se mejore de su enfermedad. La obra cumbre de Mariano Lacambra es La regeneración de España. Es 2 libros, que en el primero prácticamente son todos los folletos que ha editado antes, que había editado, y en el segundo son otros folletos que le quedaban y los relatos que cuenta de Barbastro y de su familia, ¿no? Aquí hay una imagen de una propaganda que salió en un periódico, y en ella habla, pues eso, que es este libro es el fruto de 6 años de campaña activa de sus proyectos e iniciativas. Aquí vemos uno de sus inventos, porque hemos pasado de manera un poco superficial, y entonces Mariano Lacambra es consciente que en 1849 se implanta el sistema métrico decimal, y el sistema métrico decimal pues cambia la referencia. Los sistemas de medidas que había antes estaban basadas en el hombre, pues que si un palmo, que si el brazo, que si un paso, que si la legua. Una legua es lo que anda un hombre en una hora. Todo estaba referenciado con el hombre. Sistema métrico decimal pues pasa a ser pues que si una 10.000ª parte del cuadrante de tal, pues en fin, se basa en la tierra, ¿no? Pero Mariano Lacambra, en pro del bien común, se le ocurre pues que no, que eso hay que cambiarlo, porque realmente entonces se le ocurre hacer un reloj decimal, que es este que vemos, que tendría 10 horas, y entonces Mariano Lacambra dice, vamos a ver, estamos hablando en minutos Lacambra. En un minuto Lacambra, un hombre anda 100 metros. Entonces, si anda 10 minutos Lacambra, pues haría 1 kilómetro.
Entonces, si anda, pues eso, 50 minutos, que tiene las horas la Cambra, tiene 50 minutos, pues andará 5 kilómetros, ¿no? Y Mariano la Cambra, que es así muy... Dice, bueno, por si acaso, les voy a meter a los no la Cambra aquí un relojito para que, para que si hay alguna duda, pues eso, para solucionar las dudas. Pero claro, él pensaba pues que era mucho más fácil. Él también piensa un calendario a la Cambra, que es el calendario, cogemos y en vez de 12 meses metemos 10, porque 10 es un número decimal. O sea, tenemos la idea del decimal, pero una versión, pero claro, al convertir ese calendario de 12 en 10, pues resulta que tenemos el 37 de enero y así, ¿no? Porque claro, tenemos que repartir los días. El 8 de febrero de 1911 fallece Joaquín Costa y realmente pues es un punto de inflexión para todos, porque realmente pues Costa era el referente, ¿no? En 1912 a Mariano la Cambra le hacen un reconocimiento, curioso de que en este país hagan reconocimientos en vida, y le nombran comendador de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Y entonces pues era un galardón importante, pues porque era un galardón que le habían dado a Tomás Costa, el hermano de Joaquín, o a Severino Bello, pero era por los servicios que había prestado en el campo de los riegos. En 1914 tiene otra iniciativa, que es la Unión Regional Regeneradora. Aquí ya es, dijéramos, el resumen de toda su estrategia. Como podemos ver aquí, pues ferrocarriles, minas, agricultura, transporte, toda la industria, el comercio y la agricultura, pues era, y el lema, la unión hace la fuerza. Entonces registra esta unión regional regeneradora con los estatutos y como lema, como decía siempre, todo en pro del bien común. Esto no es para un beneficio, esto es para hacer el bien a la gente, ¿no? En 1911, el barón de Romañá, que decía de la Cambra que tenía la honradez de su palabra, que era un hombre íntegro, que tenía valores, que tenía principios, carga un proyecto, el tercer proyecto para los riegos del Alto Aragón, y en esta vez sí que cogen el agua del Cinca, cogen el pensamiento de la Cambra y bien que la forma de regar el Alto Aragón es con el Cinca, no con el Ara. Y entonces, pues aquí, como un reconocimiento un poco tardano, pues este es el proyecto de 1911, y luego ya vemos aquí que el 7 de enero de 1915 pues ya es la declaración del proyecto. Es difícil narrar una vida como la de la Cambra en 30 minutos, pero me gustaría, pues eso, unas palabras que lo definirían como un adelantado, como un romántico, un propagandista amante de su ciudad y de su tierra, un barbastrense y una buena y generosa persona. Él mismo pone su conclusión definitiva y escribe: hora es ya de dejar la pluma y que las películas cerebrales descansen y se rehagan. Mis fuerzas, mis recursos y mi influencia rebasan ya del límite que me pertenece. El 7 de abril de 1917 fallecerá Mariano la Cambra y el año 22 pues su mujer Ángela. Este es otra de las únicas imágenes que se conoce de Mariano la Cambra, un retrato al carboncillo de Tomás Fierro, y espero que haya sido de su interés y que haya aportado un poco de luz a todos ustedes sobre Mariano la Cambra. Gracias, José Antonio, por tu disertación, y ahora nadie de los que estamos aquí tenemos excusa para decir que no conocemos a un barbastrense tan polifacético como Mariano la Cambra. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? No sé si me pasa mucho del tiempo. Sí. Fácil que le sepa responder. Los proyectos hidráulicos aparecía el pantano de Arqueza. Vamos a ver, es que en uno de los primeros proyectos, claro, estamos hablando del primer proyecto de Miguel Rabella,
En 1853. Entonces, claro, si nos imaginamos en 1853 el hacer un canal desde Fiscal hasta Barbastro, pues era una tarea ímproba. Entonces pensaron que una idea bastante curiosa, pero muy práctica, era llevar el agua hasta el cauce del río Vero y echar el canal hacia el Vero, con lo cual el río Vero haría de transportista, haría de canal natural para transportar esas aguas y llevarlas hasta Barbastro, donde quisieran. Entonces, claro, para no perder altura, lógicamente tenían que hacer una presa para poder, dijéramos, a partir de allí, primero guardar ese agua y desviarla para los riegos. Y ese es un poco el chiste del pantano Alquézar. ¿Alguna pregunta? José Antonio, ¿es posible ser un Mariano Lacambra en el siglo XXI? No lo sé, supongo que sí. Una pregunta, eso no estaba preparado, ¿eh? Pues supongo que sí. Lo que pasa que quizás yo cuando escribí el artículo, esta investigación acabó en un artículo, como decía, en el Cruzado Aragonés, en el especial de fiestas de 2011, y al final de todo ya hacía un epílogo, y claro, lo pueden leer si ustedes tienen interés, también está en internet, y hablaba un poco pues que este país es un país muy ingrato y realmente Mariano Lacambra no tiene ninguna calle en Barbastro. Y entonces ya Antonio Abarca, en tiempos en el 93 ya era, yo volví a decir en el 2011 y creo que sigue sin tener una calle. Pero vamos, ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues el jurado encargado de la valoración de los trabajos presentados ha estado formado por Judith Terés, doctora en arquitectura, que está aquí en la audiencia, Ángel Luis Ferrer, ingeniero industrial, José Luis Pérez, economista, que también está aquí en la sala, y un servidor, que soy catedrático en la Universidad de Zaragoza. Como todos ustedes saben, porque ha estado en los medios y en prensa, etcétera, el jurado ha decidido conceder el primer premio Mariano Lacambra al trabajo de fin de grado titulado Proyecto de explotación ganadera de terneros de recría y cebo, presentado por Juan Plana Jiménez, que es graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural por la Escuela Politécnica de Huesca de la Universidad de Zaragoza. El jurado ha valorado, en palabras de José Luis Pérez, textualmente, el espíritu emprendedor del proyecto al plantear una iniciativa que amplía y fortalece la actividad agrícola existente con una explotación ganadera exhaustiva y rigurosamente presentada, como van a comprobar a continuación, mediante un estudio muy detallado de la planificación de las instalaciones, de la normativa a aplicar y de su funcionamiento posterior. Entonces, Juan, es tu turno. A continuación, Juan va a hacer una presentación del trabajo que ha sido acreedor del primer premio Mariano Lacambra, un poco comprimida, ¿no? Porque le hemos dicho que sí, sea sobre 15 minutos. Yo, si nos importa, se escucha bien, ¿no? Si nos importa, lo voy a hacer de pie porque me siento más cómodo. Bueno, pues como bien ya me ha introducido Jesús, yo defendí mi trabajo fin de grado en noviembre de 2026 y es un trabajo, pues como bien se titula, del proyecto de explotación ganadera de terneros de recría y cebo. Fui tutorizado por Ernesto Perne y por Pilar Santolaria, dos profesores de la Escuela Politécnica de Huesca. Entonces, estos son los puntos que traté durante mi trabajo y que pues, en esta exposición pues, voy a tratar brevemente. Que vamos a tratar desde los objetivos que se pretende cumplir al estudio económico que se realiza. En primer lugar, los objetivos con los que se pretende cumplir con este proyecto es la construcción de una explotación ganadera intensiva,
de terneros de cebo de 600 plazas y con ello disponer toda la documentación técnica que define y valore las obras de referencia. Asimismo, para ya solicitar la licencia de actividades clasificadas en el ámbito ambiental y su posterior inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Aragón. También se ha descrito pues, la alimentación y el manejo general e higiénico-sanitario del ganado y estudiar la viabilidad económica de esta inversión que, como verán al final, pues asciende a un montante bastante cuantioso. En primer lugar, hemos de tener en cuenta cuando se diseña un proyecto son los condicionantes del promotor. Y en este caso, pues serían ejecutar las obras en las parcelas 133 y 136 del polígono 3 del municipio de Castillazuelo, diseñar una explotación ganadera de recría y cebo moderna y dimensionar estas instalaciones para realizar varias líneas de producción. Con ello, y obviamente, se debe diseñar este proyecto al mínimo coste de inversión sin afectar ni al bienestar animal ni al cumplimiento del código técnico de la edificación. Como bien se conoce, en este tipo de explotaciones las naves ganaderas son unas naves abiertas. Entonces también realicé un pequeño estudio climático en el que pude concluir de que existe un gran contraste térmico respecto a las temperaturas, que la precipitación media anual es de 452 milímetros para la zona del Somontano. Estos datos son cogidos de la estación meteorológica que se encuentra en la ribera del Vero, y las rachas de viento predominantes en la zona vienen con dirección noroeste. Bueno, pues un poco para comprender el sector vacuno en España, pues he cogido datos del Ministerio de Agricultura, en el que los datos más actualizados son del 2022, donde supuso el sector vacuno un 6,5% de la producción final agraria y que ha sufrido una disminución tanto en el número de cabezas como en el número de explotaciones. Aún así, el consumo per cápita de carne de vacuno se sitúa en 13,1 kilogramos por persona y se ha visto un aumento del 6% de las exportaciones. El sector vacuno en España hoy en día tiene distintos problemas a los que se enfrenta. Entonces está los aumentos de los costes de producción, tanto en alimentación, mano de obra y suministros, a unas crecientes exigencias en la seguridad alimentaria, una mayor preocupación de la sociedad por el medio ambiente y el bienestar animal, y a la resistencia de enfermedades, antibióticos y a la reaparición de nuevas o renovadas enfermedades. Si se escucha bien. Las principales enfermedades del vacuno en España pues pasan desde el síndrome respiratorio bovino, las patologías ligadas a la alimentación, como es la acidosis ruminal, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizótica. La ubicación que pueden ver en pantalla, que es una finca que actualmente pues, se dedica a la producción agrícola. Otra cosa a evaluar son las normas de emplazamiento. En este caso lo que realicé pues, se hace sobre una ortofoto, sobre un mapa, se realiza una circunferencia de un radio de 1 kilómetro y ver las distancias a elementos relevantes. En este caso pues, se cumplía con las distancias a núcleos urbanos de menos de 500 habitantes, como es en el caso del municipio de Castillazuelo, y a las explotaciones de ganado intensivo, que la más cercana está a 1002 metros. Por tanto, se cumpliría tanto lo descrito en la Orden 330 del 2019 del Gobierno de Aragón y de la Ley 6/2023. También otro interés que se debe de calcular, otro índice, es el índice de saturación en cuanto a la saturación de nitrógeno producido por las explotaciones ganaderas del entorno, incluyendo la del presente proyecto, sería de menos 39,57%, por lo que sería compatible para realizar. Ya centrándonos dentro de la parcela, pues no hemos de fijarnos en la ordenación. Se ha diseñado esta explotación ganadera para construir tres naves ganaderas, una nave mamonera y dos gemelas que serán de cebo. En cada nave pues, tiene una capacidad de 200 plazas y también se diseña un enil para guardar el forraje y un lazareto para el tratamiento de los animales enfermos. Ya centrándonos en la base animal con la que se trabajará en esta futura explotación ganadera, si se llega a realizar en la vida real, pues será con terneros mamones, ya bien sean pintos, frisones o de cruces cárnicos, y los terneros pasteros que provendrán de las explotaciones de cría extensivas del norte y centro de España. En cuanto al manejo de los terneros mamones, pues se diseñó esa nave mamonera contando con
con realizar un manejo por lotes de 10 terneros por lote, saliendo así unos 45 metros cuadrados por cada corral, y desde cada corral, pues como se puede ver aquí, se accedería al pasillo de lactación, donde los terneros podrán, estos terneros mamones se caracterizan por suplementarse con leche artificial. En cuanto lleguen a la explotación, pues deberán disponer de una cama limpia de paja, un acceso a agua y alimento, se realizará un protocolo de rehidratación e inmunoestimulación y se deberán adaptar estos terneros al tracto digestivo, a su nueva dieta sólida, porque hasta ahora pues, han bebido leche de las vaquerías. Y el protocolo de lactación que se llevará a cabo pues será una rutina de administración de 2 tomas diarias, una de mañanas y otra de tardes, en las que se mezclará 250 gramos de sustitutivo láctico con 2 litros de agua en una batidora a 38-40 grados. Cuando estos terneros ya alcancen un consumo de pienso de 1 kilo, se reducirán esas 2 tomas diarias a una sola. Y cuando se alcancen los 2 kilos de pienso de consumo, entonces ya se realiza el destete. En cuanto ya pues, a la estructura que tendrá esa nave mamonera, pues se diseñó de tal forma que fuese de la mayor forma económica posible y que facilitase las labores de limpieza y de manejo de los animales. Pues se optó por una estructura prefabricada de hormigón, pilares de empotrados de 40 por 40, con una viga delta que conformará la cubierta de la misma nave, sobre la que se dispondrán pues, correas de hormigón y una cubierta de panel de sándwich. Se elige el panel de sándwich para evitar las condensaciones dentro de la nave en las épocas más drásticas del año y que esto afecte a la salud de los terneros. También otro paso importante a la hora de dimensionar las construcciones pues es el tema de la cimentación, que es lo que va a sustentar la propia nave. En este caso, en la nave mamonera pues, se calculó, teniendo en cuenta la capacidad portante del suelo, unas zapatas de 2,5 por 1,5 por 1 de canto. Y este sería pues, el aspecto final de una de las naves de la explotación ganadera. Es una nave de grandes dimensiones, contiene ventanas en la fachada norte para poder realizar la ventilación en los meses de mayores temperaturas, pero a una altura de 3 metros para no generar corrientes de aire directas sobre los animales. Y ya pasando pues, al manejo de las 2 naves de cebo, donde los terneros ya entrarán con un mayor peso y donde saldrán con también un mayor peso de sacrificio, pues se ha diseñado para corrales de 25 terneros, conformando así una superficie útil por corral de 140 metros cuadrados, cumpliendo así con lo que se dispone en el Real Decreto 229/1998. Las instalaciones de las naves de cebo pues, se dispondrán bebederos dobles en estos corrales de cebo al haber una mayor densidad de animales por superficie, y también se dispondrá desde cada corral a un comedero, en este caso también de hormigón, donde se caerá el pienso que será transportado desde el silo mediante sinfines. Y bueno, esta sería la estructura que se ha diseñado para las naves de cebo. Comento de que son 2 naves de cebo, en este caso también estructura prefabricada de hormigón, pero como se puede ver pues más ancha, con una viga tipo delta de 23 metros de longitud y unas correas de 26 centímetros de canto. La cubierta pues también se ha optado por panel de sándwich. Y la cimentación de la nave de cebo pues comparte las mismas dimensiones que serán el enil, que son zapatas de grandes dimensiones, de 3 metros por 1,5 por 1 de canto. Es curioso este tipo de zapatas en estas naves, porque aunque se vea de que son naves grandes, pero que por dentro están vacías, pues claro, tienen que tener unas grandes zapatas, porque si no, tiene que soportar el vuelco que se puede producir por la gran altura y demás, y tienen muy poco peso estas estructuras. En cambio, en bloques de edificios de 9 plantas, pues igual vemos zapatas de 2×2, pero son más pequeñas. ¿Pero por qué? Porque no hay tanto riesgo de vuelco al haber un mayor peso propio del edificio. Eso como dato de curiosidad. Y luego, pues este sería el aspecto final de estas naves de cebo, donde serán abiertas, pero se dispondrá de un cerramiento prefabricado de hormigón de espesor de 20 centímetros en las fachadas norte y oeste. Como bien he comentado en el estudio climático, se concluyó de que esas rachas de viento venían en dirección noroeste. De esta forma, pues se garantiza una buena ventilación, pero sin afectar a la salud de los terneros.
Y bueno, yo también en este TFG pues calculé lo que es la parte zootécnica, y en esa parte zootécnica pues hay que concluir con la alimentación. La alimentación en España de estos sistemas de cebo es muy característica porque se basa en el uso de concentrados, que es el pienso. No es como en otros países del norte donde se basa en tema de forrajes, pero aquí por la climatología que tenemos hemos de tirar por estas opciones. Esto se calculó con el Fondo Español de Desarrollo de Nutrición Animal, el FEDNA, y en el que se calculan estas necesidades alimentarias en base al peso vivo que van ganando los terneros a lo largo del ciclo de cebo. Y bueno, pues aquí podemos ver las necesidades alimentarias y las características productivas de esos terneros mamones pintos provenientes de las granjas de vacas lecheras, y estos saltos bruscos que se ven en estas líneas corresponden con las distintas fases de crecimiento. En estado similar, pues veríamos las necesidades alimentarias de esos terneros cruzados. Estos terneros cruzados también provienen de las explotaciones de vacas lecheras, lo que pasa es que esas vacas lecheras se inseminan ya con un genotipo cárnico, con un genotipo industrial. Es decir, que estos ya van destinados específicamente a la producción cárnica, ¿vale? Y como podemos ver, pues entran con un mayor peso de llegada de 70 kilos, los anteriores van con 50 kilos y tienen un mayor peso de salida. Y ya lo que son completamente distintos son los terneros pasteros, que son los que podemos encontrar o por las montañas del Pirineo o por la dehesa, donde aquí ya entran terneros completamente destetados de 250 kilos y llegan a sacrificio a matadero pudiendo alcanzar los 600 kilos de peso. Como bien se ha comentado, pues estos terneros pasteros vienen completamente destetados. Su alimentación en la dehesa y en los Pirineos ha sido en base a forraje. Entonces, conviene adaptarles ese tracto digestivo a su nueva dieta, que va a ser pienso y paja, que es lo que es lo típico en el cebo español. Entonces, hay explotaciones que optan por piensos de adaptación. Esos piensos de adaptación tienen un mayor porcentaje de fibra y demás, que los van adaptando mejor. Lo que pasa es que resultan no tan económicos. Entonces, como en este caso pues se iba a disponer de una base agrícola donde se cultivarán los forrajes que se introducirán en los primeros días que vengan a la explotación de sus explotaciones de origen. Y ya por concluir el sistema de alimentación, pues considerando que se hace la alimentación es un 90% pienso, un 10% paja, y teniendo en cuenta todas las necesidades alimentarias, se ha considerado y se ha calculado el consumo de cada tipo de alimentos. También se ha considerado la molienda del pienso y el granulado del mismo para mejorar lo que es la palatabilidad, que es incitar al ternero a comer más pienso para que pues, el cebo se pueda cortar más en tiempo. Y bueno, pues como he comentado, pues se llevará a cabo lo que es la producción de forrajes y demás, por ello he diseñado también la construcción de un enil, que simplemente es pues, para guardar el forraje. También se ha solucionado pues, con una estructura prefabricada de hormigón, y en este caso la cubierta, en vez de ser de panel sándwich, pues es de chapa simple, pues para el tema de abaratar costes. Otro tema importante en las explotaciones ganaderas es garantizar un buen suministro de agua. Por eso, con los datos obtenidos del último estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el embalse del Grado, que es de donde será el agua proveniente para esta explotación, se consideró de que esta agua es apta para el consumo animal. Para garantizar este suministro de agua y los posibles cortes que se puedan realizar en la red, pues también diseñé un depósito de acero inoxidable, en este caso pues para el abastecimiento, para el consumo de los animales, pero según la normativa te exigen de que haya mínimo 5 días de almacenamiento. Pero como bien conocemos los de la zona, en la acequia de Selwa se realizan cortes de hasta 30 días fuera de campaña de riego. Entonces, conociendo unas necesidades diarias de ingesta de agua de los terneros, que son 15 litros diarios, pues al final acabé calculando y dimensionando un depósito de 300 metros cúbicos para poder cumplir con bastante holgura esas necesidades de más de 30 días. Otro tema importante son las instalaciones para la gestión de los estiércoles. En este caso pues, se construyeron 3 estercoleros, que son pues, tres soleras de hormigón con muros alrededor, muros prefabricados de hormigón, para poder almacenar estiércol, como lo indica el decreto 53/2019, que tiene que ser para mínimo un almacenamiento de 120 días
del estiércol que defeca los animales. Y bueno, otro factor importante es cómo gestionar esos estiércoles, y también se diseñó en este proyecto. Pues aportaría una superficie total de unas 200 hectáreas en la que sí que sería apta para captar todo ese nitrógeno que se produce en las heces de los animales. También, pues, como he comentado, se diseñó un lazareto que es para tratar los animales enfermos y que no contagien a los sanos en la propia explotación. Y como también se exige, aunque actualmente existe un sistema de recogida de cadáveres por las explotaciones ganaderas, pero la normativa, en concreto el reglamento 1774/2002 de europeo, exige de que haya una capacidad mínima de fosas de cadáveres para que, por razones sanitarias o que hubiese alguna enfermedad que requiriese la cuarentena, pues se deben de tener estas fosas pues para introducir ahí los animales muertos. En este caso se consideró una tasa de mortalidad del 2%. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, pues se realizó finalmente el resumen del presupuesto, que como podéis ver, pues asciende a un montante 975.000 euros, ¿vale? Donde vemos que las partidas más importantes pues se deben tanto a la estructura prefabricada como a la cimentación y los muros, y el debido a las cubiertas, que es al fin y al cabo lo que mayor superficie va a ocupar en estas explotaciones. De cara a realizar el estudio económico, se debe de fijar el pago de la inversión. En este caso, se da el presupuesto total de ejecución material con beneficio industrial y gastos generales, excluido de impuestos, ¿vale? Entonces, por eso son 805.000. Y luego la redacción del proyecto, dirección de obra y un pago de licencias se asimiló a un 10% de este presupuesto, que son unos 80.000 euros. En total tendríamos un pago de inversión de 886.000 euros. Luego ya los pagos ordinarios ganaderos que se llevarían a cabo durante el desarrollo de la actividad descrita en este proyecto, pues principalmente sería la compra de los terneros, que actualmente es el coste que más está sufriendo el ganadero en este tipo de explotaciones, la alimentación del mismo, y luego ya unos menores que son los servicios sanitarios, el transporte a matadero. También se consideró la contratación de una persona para llevar a cabo el trabajo en la explotación, y los costes generales, pues que podría ser la compra de suministros, los trámites burocráticos que hay que realizar y demás. En total se harían unos pagos ordinarios de 839.000 euros al año. Por otro lado, pues también, como se ha asimilado unos pagos ordinarios agrícolas, pues también se le dio un valor a esos costes referidos a la implantación de los cultivos, a esa mano de obra que sería el sueldo del agricultor que lleve a cabo esta inversión, y de los costes generales, pues que también sería pues la reparación de la maquinaria, diferentes suministros y trámites burocráticos y de gestión que últimamente están creciendo. Los cobros ordinarios ganaderos que se tendrán en cuenta vendrán principalmente por la venta de los terneros, y también estudiando en el marco de la política agraria común, pues actualmente existe la ayuda asociada para el engorde sostenible de terneros, que este es un pago asociado que se da referente al número de terneros sacrificados al año, en este caso pues considerando esa tasa de mortalidad del 2%. Luego los cobros ordinarios agrícolas pues vendrán de parte de la venta de la cosecha de esos cultivos implantados, y luego de las 3 ayudas que vienen descritas en el actual marco de la PAC 2023-2027, que es la ayuda básica a la renta, los ecoregímenes en favor del clima y del medio ambiente, y los pagos directos asociados a la producción, que conformarían unos cobros agrícolas de 235.000 euros. Y, como no, para llevar a cabo estas inversiones, pues habrá que solicitar un préstamo bancario. Cuando calculé el préstamo, se estimó un interés del 6%. Actualmente existen de menor interés, pero bueno. Entonces se financiaría 500.000 euros en un plazo de amortización de 10 años, y con un interés del 6%, pues saldría esta cuota anual de 66.000 euros. Y aquí pues ya pueden ver lo que serían, aquí en esta margen, aquí a la derecha, todos los flujos de caja, y ya finalizando pues en la tasa interna de rentabilidad, que se estimó en un 17%, un valor actual neto a final de la inversión de 515.000 euros, y un payback
de 9 años. Esto del payback es como el retorno de esa inversión inicial. Y bueno, pues con esto ya quedaría finalizada esta breve exposición sobre lo que fue la defensa de mi trabajo fin de grado. Y sí que me gustaría agradecer pues tanto al Foro B21 por este premio, a los asistentes por haber escuchado esta breve exposición, y no me quería olvidar de dos personas que han venido aquí. Por un lado, de Joaquín Muzás, por haberme acompañado en la actividad agrícola y en la actividad ganadera con sus consejos de experiencia, y también me cabe una mención a Juan, al veterinario de la cooperativa de Piensos Alto Aragón, pues por haberme brindado ese apoyo a la hora de calcular las necesidades alimentarias, y sobre todo pues al equipo docente de la Universidad Politécnica de Huesca, pues por haberme aconsejado y enseñado durante estos años de estudiante. Pues gracias. Yo creo que ahora han entendido ustedes lo que decíamos, lo que decía el jurado, que era un estudio muy completo. Aquí hay diseño de alimentación, hay ganadería, hay economía, hay de todo, y estoy seguro que esto es un trabajo fin de grado, que al final tienes unas horas de dedicación. Estoy seguro que con creces has multiplicado por 10 las horas dedicadas a hacer este proyecto, que es esencialmente espectacular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta para Juan, seguro que está encantado de responder. Preguntas técnicas no, por favor. Si no... No, de cualquier cosa, del diseño de la nave, de todo, los planos, todo. Los que no tenemos ni idea, pues nos quedamos asombrados con el trabajo. Bueno, y aquí pues hay muchas horas invertidas, la verdad, sobre todo en el desarrollo de los planos. Y luego una cosa que es muy importante es el cálculo de las necesidades alimentarias, por eso lo quise detallar también en el trabajo, porque al fin y al cabo, como habéis podido ver, es uno de los principales costes que tiene una explotación ganadera de este tipo, porque es una explotación ganadera en la que compra los animales, no está en un sistema de integración, donde los animales son de una empresa y los ponen en la explotación, sino que aquí el que asume el riesgo de comprar a los animales y de que salga adelante es el propio ganadero que lleva a cabo esto. Bueno, pues Juan ha hecho el grado, pero ahora continúa formándose, está haciendo el máster en la Escuela Politécnica Superior. Sí, sí. ¿Relacionado con lo mismo? ¿O? Bueno, como he comentado varias veces, con el cambio de las normativas de educación, pues entonces existía antes lo que eran las ingenierías técnicas y luego uno hacía la ingeniería superior. Entonces, con las nuevas normativas, pues se adaptó de que ahora son grados en ingeniería y duran 4 años. 4 años más luego lo que te conlleve hacer el trabajo final de estudios, el TFG en este caso. Y ya si uno quiere optar al mismo nivel que era un ingeniero superior, pues ya tiene que optar pues, a un máster habilitante. Porque durante el grado pues, me especialicé en explotaciones agropecuarias, que era una de las ramas, y para poder ser hábil en todas las ramas, pues entonces estoy haciendo ahora el máster habilitante con otros compañeros que me han acompañado. Vamos. Como no te lo pregunta nadie, te lo voy a preguntar yo, sobre la aplicabilidad del proyecto que has presentado, tan completo. Este proyecto, como dije también en la entrevista que me realizaron en COPE Alto Aragón hace unos días, está para coger y ir a avisarlo al Colegio de Ingenieros e ir a solicitar las licencias pertinentes tanto al INAGA como al Gobierno de Aragón o donde sea. Pero hemos de hacer un poco de INRI a la situación actual del sector, donde está muy bien esto de la España vaciada, de la despoblación de parte del sector político, pero que también está mermando esa rentabilidad de las explotaciones. Vemos como cada vez se están cerrando más explotaciones de cría en la montaña por falta de rentabilidad, falta de ese relevo generacional, y entonces llevar a cabo también estas explotaciones intensivas en las zonas bajas de la provincia también está un poco entre paréntesis o entre comillas, porque como bien se dice, se tienen que combinar unas con otras. Porque si cierran explotaciones de la montaña, aumenta el precio de compra de los animales, porque hay poca oferta. Y eso puede poner en jaque la rentabilidad de muchas explotaciones. Por eso es importante, yo pienso, que apoyar al sector primario. Bueno.
Pues, muchas gracias. Vale. Bueno, pues, en este momento, pues tengo que hacerles, igual no debería, pero hacerles una confidencia sobre las deliberaciones del jurado, y la verdad es que el jurado lo ha tenido muy difícil. De hecho, no estaba en el guión conceder un accessit al primer premio Mariano Lacambra, y todos salimos convencidos de que teníamos que reconocer pues, el trabajo presentado por Zulma Quiceno Domínguez, ¿de acuerdo?, que es la ganadora del accessit. La selección del trabajo, pues tuvimos que evaluar muchos aspectos como la estructura y organización, la originalidad, la relevancia del tema, la metodología, la redacción, la presentación y finalmente el impacto y la aplicabilidad. Y en el caso del trabajo de Zulma, que se titula VIVA, Proyecto de Intervención Social para la Prevención de la Violencia de Género en un Centro Educativo, pues la verdad es que nos cautivó, ¿no? Nos cautivó la relevancia del tema, la violencia de género, que es un tema de actualidad, y cómo aborda Zulma pues, su proyecto de intervención en este sistema que va vía la educación, lo que es una cosa tan obvia, pero que hay muy pocos proyectos en los cuales se pueden aplicar aquí, no hablan Barbastro, pero en cualquier aula de todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Entonces, pues el jurado, bueno, Zulma es graduada en Trabajo Social por la Universidad Internacional de La Rioja, y el jurado ha valorado textualmente la elaboración de un modelo práctico y original, muy bien construido y sistematizado para el estudio y la prevención de la violencia de género desde los primeros niveles del sistema educativo. Todo un acierto y enhorabuena, Zulma. Un aplauso para ella, no va a poder presentarlo. Y ahora pues viene el momento cumbre de este acto, que es la entrega de premios. Entonces vamos a empezar por Juan. Puedes acercarte a recoger el primer premio Mariano Lacambra, que está dotado con 500 euros, y hace entrega del premio Antonio Buil, bien conocido por todos ustedes, miembro del Foro B21. Como he comentado antes, Zulma Quiceno es merecedora del accessit al primer premio Mariano Lacambra, y está dotado con 200 euros, y hace entrega del premio David Mairal, gerente de la empresa Julián Mairal, que es nuestro patrocinador. Zulma. Bueno, esto casi se acaba ya. En el Foro B21 esperamos que este premio sea el primero de muchos y que cumpla su objetivo de inspirar a los jóvenes titulados universitarios de nuestra región a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Una primicia también, que en el mes de mayo se pone en marcha la segunda edición del premio, con lo cual corra la voz. El premio lo merece, la repercusión que tiene también aquí en Barbastro y en los medios también. Y esperamos que se animen pues, muchos titulados a presentar sus trabajos, porque las temáticas pueden ser muy amplias. Entonces, para finalizar este acto, me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a todos los graduados que han participado en el premio y que no han sido acreedores de ningún galardón, a los miembros del Foro B21 que se han implicado en este proyecto, en particular Tony Will, Eduardo Pérez, César Tornés y Joaquín Puyuelo, a los miembros del jurado, por supuesto, a nuestro patrocinador, Julián Mairal, a la UNED por acogernos en esta magnífica aula magna, y por supuesto a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.